Queremos saludar cordialmente al doctor Santander y hacer una presentación. El doctor Santander es psiquiatra adulto en la Universidad de Chile y tiene un magíster en gestión de negocios. Actualmente es profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, director médico de la Red de Salud UC Christus y miembro del directorio de la Sociedad para el Desarrollo de la Psiquiatría, SODEPSI. En el ámbito académico, es exdirector del Diplomado de Bases Biológicas y Evolutivas de la Psiquiatría, docente del curso SONEP-SIN-ADIPA, Diplomado Clínico en Trastorno Obsesivo Compulsivo, Evaluación y Tratamiento Integral, y docente en pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre su línea de interés está la psiquiatría evolucionaria, los trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, TOC y suicidio. Damos el pase al doctor Santander para que pueda comenzar con la clase. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a la comisión de esta jornada por la invitación. Mientras veía la última parte de la presentación de las doctoras Arteaga y Caneo, pensaba en lo íntimamente relacionado que está lo que ellas están planteando con lo que yo les tengo que plantear, porque finalmente el punto relevante es que cada vez hay más evidencia de qué es lo que es más beneficioso, o qué es lo que promueve el bienestar y qué no. Y la pregunta es, si es tan obvio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos tan cabeza dura? ¿Por qué a un fumador, a un gran fumador infartado, ¿cierto?, en un hospital, que es evidente que debe dejar de fumar, que ya se lo venía diciendo su familia, ¿cierto?, y que evidentemente en el hospital le dan la misma indicación, y que él jura de guata que sí, ¿cierto?, después está fumando a escondidas en el baño en su propia casa? ¿Por qué esto de una dieta saludable es tan difícil? Y entramos con el lunes empiezo, ¿cierto? Y hoy día tenemos una verdadera pandemia que mata mucho más gente que el COVID, de obesidad y trastornos metabólicos derivados de eso. Solo que, claro, como está siempre, no se nota, pero ese sí que es un problema mayúsculo. En fin, de eso justamente es de lo que estamos hablando. Y eso es lo que yo creo que un poquito hay que entender. Me imagino que no hay problema en que comparta pantalla. Sí, adelante. Entonces, gran parte del tema, ¿cierto?, justamente es cómo lograr enfrentar el mundo que tenemos, ¿cierto?, siendo quienes somos, ¿cierto? Y aquí hay varias cosas que hay que ir aceptando. Lo primero, ¿cierto?, esta párrafo, ¿no?, y que se los voy a leer, ¿cierto?, porque me parece muy ad hoc. Perdonen, yo en general no leo, prometo no leer ninguna otra. Pero esta me parece que es muy adecuada, es del libro El origen de las especies, publicado en el año 1859, de Charles Darwin. Suponer que el ojo, con todas sus inimitables intervenciones para ajustar el foco a distancias diferentes, para admitir diferentes cantidades de luz y para corregir las aberraciones cromáticas y esféricas, pudiera haberse formado por selección natural, me parece, debo confesarlo, un absurdo en su grado más alto. Pero la razón me dice que si se puede mostrar que existe una numerosa graduación desde un ojo complejo y perfecto hasta uno muy imperfecto y simple, y cada grado ha sido útil a su poseedor, y si más aún, cada vez varía muy levemente, y si cada variación es heredada, y si cada una de las variaciones ha sido útil a un animal bajo cambiantes condiciones de vida, entonces la dificultad de creer que un ojo complejo y perfecto pudiera haberse formado por selección natural, aunque insuperable para nuestra imaginación, puede difícilmente ser considerada real. De más está decir que Darwin creía que efectivamente nosotros como seres humanos también estábamos sujetos a la selección natural y a la evolución, pero en su época, ¿cierto? Sí, o sea, en su época era aún más difícil de decir que lo que es hoy, ¿cierto? Hoy día hay gente que piensa que la evolución no aplica al ser humano, y eso fue hace más de 150 años. Imaginen lo que era en esa época. De manera que la pregunta es cómo la psiquiatría evolutiva nos ayuda en la prevención y promoción de la salud mental en la actualidad.
Entonces, quiero en este breve espacio hablar de lo que es la evolución, lo que es la medicina evolucionaria, si es aplicable la teoría de la evolución a la conducta humana, porque una cosa es hablar del cuerpo y otra cosa es hablar de la conducta y la mente, lo que es la psiquiatría evolucionaria, ¿cierto? Y efectivamente cómo nos apeamos para el tema de la prevención y promoción, que yo creo que justamente es una conclusión que casi que se responde sola, y eso es mi desafío. Entonces, en breve, ¿cierto? ¿Qué es la teoría de la evolución? Bueno, si un organismo, ¿cierto? Efectivamente tiene un genotipo, sus genes, ¿no? Y se produce una mutación, las cuales son aleatorias, como todos ustedes saben, ¿cierto? Eso impacta en el fenotipo. Si esa mutación efectivamente genera éxito reproductivo, es decir, genera una mayor posibilidad de reproducirse, y no solamente eso, sino que quienes tienen esta mutación tienen más éxito futuro, ¿cierto? Van a predominar, de manera que esa mutación, ¿cierto? Va a ser el nuevo genotipo predominante o va a ser una nueva especie, ¿no? Ahora, ¿de qué depende este éxito? De la conversación de la biología con el ambiente, ¿cierto? Y eso, por lo tanto, no tiene que ver ni con un genotipo en particular, ni con un ambiente en particular, sino con cómo conversa ese genotipo con ese ambiente. Y tanto el genotipo como el ambiente al que está sometido una especie siempre estará cambiando, ¿cierto? No hay que dejar de pensar que hoy día más de un 99% de las especies que en algún momento de la historia fueron exitosas y estuvieron perfectamente adaptadas al medio, hoy están extintas. Y las especies que hoy estamos predominando o estamos en el mundo, como lo conocemos hoy, exitosamente adaptados, en algún momento no lo estaremos y por lo tanto enfrentaremos la probabilidad de la extinción. No necesariamente por nuestra propia mano, aunque méritos hacemos, sino que porque en cualquier momento, si por ejemplo disminuye la cantidad de oxígeno en el medio, nuestros cuerpos ya no están hechos para eso y por lo tanto probablemente predominen los organismos que puedan vivir con menos oxígeno. Y eso no depende de nada que nosotros podamos hacer inteligentemente o no. Bueno, esa teoría de la evolución del año 1859, ¿cierto? Tuvo un tremendo impacto, es uno de los grandes bestsellers de la historia de la ciencia, ¿no? Sin embargo, Darwin fue muy cuidadoso de no hablar directamente de su aplicación a humanos. Solamente un par de décadas después hace cierta alusión elegante, ¿cierto? Pero evita meterse un poco en ese problema porque ya en 1859 el tipo, hoy día diríamos que lo están funando, digamos, esta era una funa elegante, por cierto, pero una clara funa, ¿cierto? En donde lo equiparaban con un mono. ¿Por qué? Porque esto significaba perder el sitial de privilegio de los humanos en relación con las otras especies, y a los humanos nos cuesta, porque tenemos nuestra beta narcisista, todos, ¿cierto? Y ya nos habían dicho un par de siglos antes que la Tierra no era el centro del universo, lo cual fue difícil de aceptar, pero ya para 1859 era claro, pero que nos dijeran que éramos parte de la deriva evolutiva, ¿cierto? Con una ausencia de un proyecto o una dirección definida, era más difícil de comprender. Ahora bien, la cuestión es inmediata, ¿no? Aquí nosotros vemos, este es el cerebro de un chimpancé de unos 70 kilos y este es un cerebro de un hombre moderno de unos 70 kilos. Básicamente, la gran diferencia es que este cerebro pesa del orden de 350 gramos y este cerebro pesa del orden de 1,350 kg a 1,4 kg. Es decir, hay 1 kilo más básicamente para hacer lo mismo. ¿Y qué significa eso? Porque si uno mira las estructuras de este cerebro, son prácticamente las mismas que las de este. Aquí lo que tenemos es mucho más de lo mismo. Entonces, ¿qué sentido evolucionario tiene esto? ¿Para qué puede haber servido? ¿Cierto? Si es que efectivamente tener este cerebro tiene algunas serias desventajas. Y por lo tanto,
para tenerlo, tiene que tener también algunas grandes ventajas. Entonces, el punto está en que nosotros solemos creer que somos el epítome de la evolución. Por lo tanto, ¿cómo es posible que este punto más alto de la evolución sufra tantas enfermedades y trastornos? ¿Mm? Y bueno, la forma de responder, ¿cierto?, es comprender que nuestro diseño en realidad es el derivado de miles de previas especies que previamente estuvieron adaptadas, pero que nosotros no aparecimos de la nada adaptados a esto. Por lo tanto, tenemos una historia evolutiva que tiene que ver con a qué nos adaptamos mejor y a qué no tanto. Lo otro que es importante es que como aquí hay un devenir, el que tengamos algún rasgo, algún órgano, como el apéndice, el hecho que exista no quiere decir que sea adaptativo. ¿Mm? Quiere decir que en algún momento ese órgano sí fue importante. Por lo tanto, hay que entender que de todo este pensamiento, ¿cierto?, se originó un tipo de pensamiento hace unos 30 años recién, que tiene que ver con lo que es lo que se ha venido a conocer como medicina evolucionaria, en que se distinguen dos tipos de causas de las enfermedades: las causas próximas o inmediatas y las causas evolutivas o últimas. ¿Mm? Las causas próximas o inmediatas son las que habitualmente estudiamos en nuestro currículum de medicina. ¿Mm? Es lo que gatilló el cuadro. Esta persona tiene una úlcera, ¿cierto? Una úlcera que no cura en su extremidad inferior derecha porque tiene una diabetes y tiene una neuropatía diabética, ¿cierto?, que hace que efectivamente esa piel difícilmente vaya a curar. Como además la sensibilidad es mala, ¿cierto?, es posible que ni siquiera se dé cuenta, pudiera necrosarse, infectarse y requerir amputación. Las preguntas, ¿cierto?, evolutivas son de otro tipo. Entonces, un tipo, las causas próximas son las que estudiamos habitualmente: los procesos fisiológicos involucrados en este trastorno, las alteraciones en el desarrollo embrionario que dieron cuenta de esta dificultad, las relaciones anatómicas, ¿no?, pelvis estrecha y por lo tanto necesidad de una cesárea por una discordancia cefalopélvica, ¿cierto?, entre la cabeza del feto y la pelvis de la mamá, ¿cierto?, y algunos otros cambios funcionales y fisiológicos. Las causas últimas, ¿cierto?, preguntan por qué tenemos esta vulnerabilidad. ¿Por qué tanta gente tiene diabetes o resistencia a la insulina? ¿Mm? Por lo tanto, la pregunta tiene que ver con por qué somos como somos. ¿Por qué tenemos las vulnerabilidades que tenemos? O dicho de otra manera, ¿por qué enfermamos de lo que enfermamos? ¿No? Entonces, el tipo de preguntas que se hace, ¿cierto?, la medicina evolutiva es: ¿pueden ciertos trastornos modernos ser el resultado de un desacople entre nuestra herencia biológica y la vida moderna? Por ejemplo, el consumo exagerado de sal, ¿cierto?, que genera hipertensión arterial; el consumo exagerado de proteínas, que genera gota; consumo exagerado de azúcar, caries, diabetes, resistencia. ¿Por qué? ¿Ah? La pregunta es al revés, ¿cierto? ¿Por qué somos tan buenos ahorrando sal, ahorrando proteínas y ahorrando hidrato de carbono? ¿Por qué no las eliminamos más fácilmente, como ocurre con otras cosas? ¿Por qué se nos acumulan y nos generan patologías? ¿Cierto? ¿O por qué, cierto, la evolución no ha eliminado una determinada enfermedad en donde sabemos que poseer esa dificultad disminuye la posibilidad de reproducción? Por lo tanto, debiera haberse extinguido. Entonces, entender que eventualmente algunas patologías que generan graves problemas para quien las posee pueden constituir una ventaja para nosotros como especie, ¿cierto? Y aquí tenemos el caso de la anemia de células falciformes, en que sabemos que los homocigotos mueren en la niñez, ¿cierto? Pero los que son heterocigotos son resistentes a la malaria, ¿cierto? Y por lo tanto, en las zonas en que este mosquito, ¿cierto?, el mosquito anófeles que transmite el plasmodium, ¿cierto?, esta alteración es frecuente porque tenerla permite una mejor calidad de vida, a menos que uno sea homocigoto. ¿Ah? Y por lo tanto, quienes son heterocigotos se reproducen normalmente, y quienes son homos, pero hay un costo: los niños homocigotos mueren. ¿Mm? En la esquizofrenia hay una tremenda discusión: ¿por qué la esquizofrenia persiste?
¿cierto? Si efectivamente los esquizofrénicos se reproducen menos que el resto de la población. Parece ser que los genes asociados a la vulnerabilidad de la esquizofrenia están íntimamente ligados a los genes relacionados al desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, como especie, al parecer, pagamos un precio por la tremenda ventaja que tenemos de comunicarnos a través de un lenguaje eficiente, ¿cierto? Pero claro, pero hay un porcentaje de la población que esto es transcultural. ¿Ya? Un 1% de la población tiene esquizofrenia. ¿Mm? ¿Por qué nuestros cuerpos tienen ciertas limitaciones de diseño, ¿no? El problema del parto con dolor, el negocio que ha hecho la evolución entre el desarrollo del encéfalo, ¿cierto? Y el conducto y el canal de parto, junto con la bipedestación. La ventaja de la bipedestación implica que el canal de parto se estreche, con las ventajas de un incremento del sistema nervioso central, haciendo que ese canal sea peligrosamente estrecho, ¿cierto? Para las necesidades de la especie. ¿No? Entonces, una cosa, ¿cierto? Efectivamente es muy claro ahí cuáles son los problemas de las causas próximas, ¿no? Cuando hay que hacer una cesárea, porque efectivamente hay una discordancia cefalopélvica, y las causas últimas, que son entender cómo llegamos a tener esa vulnerabilidad como especie. Otra pregunta, ¿no? ¿Son ciertas respuestas fisiológicas características, defensas adaptativas que se han desarrollado a lo largo de la evolución, como la fiebre, la inflamación, la diarrea? Sabemos que sí, ¿cierto? Pero que cuando esto se descontrola puede generar problemas, ¿no? La inflamación crónica, los fenómenos autoinmunes, por ejemplo, ¿cierto? Son un buen ejemplo. ¿Ah? Y también pasa con algunas emociones, que es normal tener, todos tenemos. De hecho, son tan eficientes que existen de manera estable a lo largo de la filogenia a través de, desde que somos vertebrados, digamos. Estamos hablando de más de 200 millones de años, ¿cierto? Están montados sobre los mismos sistemas neurobiológicos, las emociones. Así de eficientes son. El problema está en que están calibradas tan exquisitamente que cualquier cosa las puede perturbar. Y eso también da cuenta de por qué ese tipo de trastorno es tan frecuente, porque está muy exquisitamente regulado. Entonces, bueno, bien, desde el punto de vista de la medicina evolutiva, ¿cierto? La selección natural no construye diseños perfectos, sino que aquellos que permitan mejor éxito reproductivo. Por lo tanto, no evita la vejez, no evita el deterioro. Lo importante es que sea mejor la posibilidad de reproducción y que las crías sean capaces de reproducirse. ¿Qué pase después? No es tema de la selección natural, ¿cierto? La selección natural además trabaja dentro de las limitaciones impuestas por el largo legado evolutivo humano. Somos vertebrados, ¿cierto? Y somos homeotermos. Por lo tanto, no tenemos sangre fría. Por lo tanto, necesitamos consumir mucha energía. Eso es un dato. Nosotros solo tenemos que adaptarnos a eso que viene dado. La selección natural puede a menudo adaptar nuestros genes al contexto de un medio en particular. La selección natural ha optimizado la mayoría de nuestros genes al ambiente de estilo de vida en que nos hemos desenvuelto mayormente, cazadores-recolectores. Es decir, los seres humanos modernos existimos con algunas variaciones desde hace unos 150.000 años. La mayor parte de nosotros, ¿cierto? Efectivamente, con suerte nuestros antepasados habitan una ciudad hace 2000 años. Algunos 5000, si es que. El 95% o más de nuestra historia como especie no hemos vivido en ciudades, ni hemos tenido clases por Zoom. Por lo tanto, nosotros evolucionamos en un contexto que no es este. Y todos nuestros antepasados, ¿cierto? Los otros homínidos, el Homo erectus, ¿cierto? Los Australopithecus, los primates que, entre comillas, nos anteceden, evolucionan en otro medio, no en este. Y nosotros estamos súper bien adaptados a ese. La selección natural opera maximizando el número de sobrevida de nuestros dependientes, de nuestros descendientes, ¿cierto? Y no maximizando salud o longevidad. Es importante tenerlo en cuenta porque desde este punto de vista, la enfermedad es un fenómeno inevitable, pero las enfermedades no son producto de la selección natural, más bien es la expresión de las vulnerabilidades o fragilidades biológicas que se van acumulando en el proceso evolutivo. En resumen, desde la perspectiva de la medicina evolucionaria,
enfrentamos el ambiente del siglo XXI con un genoma y un fenotipo adaptado al paleolítico. Aquí tenemos un salto, y este salto tiene cosas buenas, pero tiene consecuencias negativas. Ahora bien, eso desde el punto de vista del cuerpo, de la medicina más tradicional. ¿Qué pasa con la conducta humana? ¿Cierto? Bueno, nosotros evolucionamos ahí, ¿no? En África, todos los antecedentes nos llevan ahí, particularmente a esta zona, la zona oriente africana, ¿cierto? Que es una zona particularmente pobre en sal. Hoy día es bastante desértica, no lo era así hace 200.000 años. Es importante pensar que la vegetación, ¿cierto? La conformación ha ido cambiando, pero efectivamente siempre ha sido una zona que tiene ciertas características para las cuales evolucionamos. Ahí es súper bueno tener mecanismos de ahorro de sal, por ejemplo, muy significativos, porque prácticamente no la hay en el ambiente. ¿Mm? Es importante poder alimentarse y consumir muchas calorías, porque somos homeotermos, necesitamos mantener esa temperatura, ¿cierto? Esta joven, esta adolescente, es de una de las tribus que hoy día persiste en la zona y que efectivamente genéticamente están íntimamente relacionados con los primeros humanos modernos. Es súper interesante porque en realidad somos nosotros mismos, son iguales a nosotros. Y desde entonces no hemos cambiado mucho. Entonces, bien, desde la perspectiva evolutiva, el éxito biológico es que una generación sea capaz de pasar sus genes a la siguiente y esta a su vez pueda hacer lo mismo. Eso es desde la perspectiva evolutiva. Todo lo demás, que vayamos a la universidad, que tengamos buenas notas, que tengamos dinero para ir de vacaciones, eso no es éxito biológico, eso es éxito social, son convenciones, son otro tipo de éxito, pero no tiene que ver con la perspectiva evolutiva de éxito biológico. Y, evidentemente, hay ciertas condicionantes biológicas de la conducta humana. Ya lo mencioné, somos organismos de sangre caliente, nuestro sistema nervioso toma un periodo extremadamente largo para desarrollarse, hasta los 20 años. Somos bastante vulnerables como individuos, ¿m? Y además, ¿cierto? Tenemos crías de a una. Por lo tanto, requerimos gran cantidad de energía para mantener nuestro cuerpo homeotermo. Necesitamos mecanismos que nos permitan cumplir con un largo periodo de cuidado y crianza, con una gran inversión en el cuidado de las crías, y ser sociables no es una opción, dado que individualmente nuestra capacidad de sobrevivir es baja. Además, ¿cierto? Evolucionamos en un entorno hostil con una variable distribución de los recursos que además siempre fueron escasos. Nosotros estamos hechos para enfrentar la escasez. Nuestros cuerpos son fantásticos para enfrentar la escasez. Pero nunca hubo presión evolutiva para enfrentar el exceso de hidrato de carbono, el exceso de proteína, el exceso de grasa, en fin, el exceso de pantallas, el exceso de recompensas, por ejemplo, por fármacos o drogas naturales que son más afines a nuestros receptores que eventualmente nuestros propios neurotransmisores, como es el caso de las drogas de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien fuimos capaces de sobrevivir, ¿cierto? Y prevalecer hasta el momento, ¿cierto? Todo esto lo hemos hecho, bueno, primero alimentándonos y guareciéndonos, pero eso implica tener mecanismos automáticos que nos permitan seleccionar, ¿cierto? Y acumular energía. Somos secos para eso. Nuestro cuerpo sabe seleccionar lo rico que es lo dulce y lo grasoso, mucha energía en poco volumen. El punto está en que en la naturaleza en que evolucionamos, eso es raro. Por lo tanto, evolucionamos para identificarlo y ahorrarlo. El punto está en que hoy día abro el refrigerador y está lleno de eso. Entonces, también aprendimos a guarecernos y a ahorrar energía. En relación con la propuesta anterior, ¿cierto?, de la clase de la doctora Caneo y la doctora Arteaga, sabemos qué debiéramos hacer. ¿Por qué no cambiamos? Porque implica gastar más energía. El cambio siempre implica más gasto de energía y estamos hechos para ahorrar energía. Es mucho más fácil cambiar
cuando efectivamente el riesgo de no cambiar es mucho mayor. Por ejemplo, en pandemia se pudieron hacer muchos cambios que sabíamos que se había que hacer, o que era bueno hacer, pero que uno no haría porque me da lata. Entonces, todos estos mecanismos son mecanismos que uno sabe que debiera haber: búsqueda y selección de alimentos energéticos, sistemas de ahorro de energía corporal, mecanismos que positivamente promuevan la sobrevida, ¿cierto? Y que nos alejen de lo que nos expone, ¿cierto? Y estos sistemas deben ser automáticos, no racionales. Y existen. Tenemos sistemas de ahorro de nutrientes, sistemas de ahorro de sal, energía, tenemos sistemas de refuerzo conductual. Lo rico, ¿cierto? Sabemos que queremos consumirlo más. En la conducta sexual, ¿cierto? El afecto, el cariño, el sexo generan placer, son emociones que uno tiende a repetir. Ahí tenemos un indicador que no quiero más de eso. Tenemos sistemas de señalización rápido para evitar lo que nos puede dañar, el dolor. Sistemas de señalización rápido para evitar aquello que nos puede dañar de otra manera, ¿cierto? La angustia, por ejemplo, o la ira. Interesantemente, las emociones negativas pueden perdurar en el tiempo todo lo necesario para que yo me aleje. En cambio, las emociones positivas siempre son breves para que yo deba repetirlo. Es decir, cuando yo finalmente construyo algo y yo sé que esto me gusta, al rato me aburre. Me aburre, las emociones están hechas así. Es bueno entender que efectivamente cuando uno tiene todo bueno, se va a aburrir de eso y va a buscar la novedad. De manera que tenerlo todo no necesariamente es tan bueno. ¿Qué hemos hecho además de sobrevivir? Bueno, reproducirnos, porque efectivamente eso es básico en toda esta historia, ¿cierto? Para buscar pareja, pero implica una selección sexual adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en crías. Es distinta la selección de pareja ocasional que la selección de pareja para reproducirse. La selección de pareja ocasional, la verdad es que tiene criterios bastante laxos, y por decirlo así, el umbral es bajito. Cuando alguien quiere una pareja de largo plazo, o con la cual reproducirse, perdonen lo crudo que estoy siendo al decirlo, ¿cierto? Uno busca lo mejor posible, lo mejor que yo pueda disponer, ¿cierto? Para mí. ¿Por qué? Porque es mucha la energía que se requiere en ese proceso, por el rol en la crianza, por la calidad de los genes, ¿cierto? Porque me voy a gastar muchos años en eso. No es lo mismo una pareja ocasional, ¿cierto? Que uno pudiera decir, como me decía una alumna: doctor, el sexo es como las pizzas, siempre es bueno. Eso es una cosa, pero la búsqueda de pareja reproductiva tiene otra lógica completamente diferente. Para la crianza, ¿cierto? También hay que sobrevivir lo suficiente, estrategias para optimizar los recursos. Todo esto tiene que ver con nuestra historia evolutiva, ¿cierto? Y ahí aparecen el mecanismo del apego, ¿cierto? Que tienen que ver efectivamente con la mejor estabilidad emocional de la cría, mecanismos que aseguren el reconocimiento y cuidado a la cría, como los mecanismos de ansiedad evitativa al distanciamiento, ¿no? Y por lo tanto que casi todos los mamíferos tienen, porque perder la madre es la muerte, y para una madre perder su cría, ¿cierto? Es una de las mayores crisis posibles que se pueda enfrentar. Y existen, por supuesto que sí, sabemos que existen mecanismos de apego, y cuando eso no funciona bien, tiene impacto en el resto de la vida del sujeto, ¿no? Y además de eso, ¿cierto? Está todo el tema social. Ya dijimos, la vida social no es una opción. Nosotros premiamos, y esto está muy estudiado, al que tiene mayor habilidad social. No solamente le pagamos mejor, entre comillas, al que tiene mejor aspecto, también al más simpático. En fin, y además, una vez que hemos cumplido con todo lo demás, nos hemos dedicado con esta capacidad que nos sobra, el desarrollo de símbolos, a la ornamentación, a la relación con lo sobrenatural, la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? A través de la religión, a través de la ciencia, etc. De manera que la conducta humana va de la mano del desarrollo de la corporalidad.
el cerebro ha evolucionado, ¿cierto?, junto con nuestro cuerpo, ¿cierto? Nosotros tenemos cerebro, pero no se necesita cerebro para ser biológicamente exitoso. La secuoya, ¿cierto?, que vive más de 3.000 años y mide 100 metros, no necesita cerebro, porque tiene otro tipo de cuerpo. Su relación con el ambiente es distinta. Y por lo tanto, tener cerebro tiene que ver con lo que somos. Somos animales, somos metazoos, ¿cierto? Requerimos una coordinación de determinado tipo entre las distintas partes de nuestro cuerpo. Y no solo tenemos cerebro, sino que en este gráfico de coeficiente de encefalización, ¿cierto?, vemos que esta es la regresión entre el peso corporal en kilos y el peso cerebral en gramos. Esta es la media de los vertebrados, ¿cierto? Y ustedes ven que para un cuerpo de unos 70 kilos basta con unos 150 gramos. Nosotros tenemos 1.300. Nos sobra. Tenemos más de lo mismo. Interesante, ¿cierto? Un chimpancé tiene 350 y está súper alejado de lo que requiere. No solo eso, nuestro cerebro, que un 2% de la masa corporal, se consume un 20 o un 25% de la demanda energética en reposo. Mucho más, ¿cierto?, que los mamíferos no primates. El tejido cerebral consume 16 veces más energía por gramo que el tejido muscular. Cuando nosotros nos convertimos en humanos y aumentó nuestra encefalización, cambió nuestra composición corporal. Tenemos menos músculo y más grasa, que es mucho más barata de mantener, pero además, ¿cierto?, presupone un backup energético, ¿cierto?, para este cerebro que consume tanta energía. Y eso además implicó que tuvimos que convertirnos en expertos en identificar alimentos de mejor calidad nutricional, lo cual no es menor, ¿cierto? Y todo eso ocurrió al mismo tiempo, porque si no hubiera sido así, hubiéramos estado en desventaja, porque la cantidad de energía que nuestro cuerpo como un todo necesita es la misma que la que necesita un chimpancé de la misma masa corporal, pero el chimpancé tiene un cerebro mucho más barato, por lo tanto tiene mucho más fuerza muscular que nosotros. Todo esto entonces ocurre al mismo tiempo, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, es interesante, nuestra evolución ha hecho que hoy día, esta es la cantidad de grasa al nacer en distintas especies de mamíferos. La rata, ¿cierto? El oso, ¿cierto? Las focas maravillosas, un 10%. El bebé humano, ¿cierto?, es el más grasosito, porque necesita mucha energía. Y necesita mucha energía porque al nacer el metabolismo cerebral se consume en reposo, se consume casi un 90% de las calorías corporales. Así de caro es tener cerebro. Y en un adulto andamos por el 25%. En breve, nuestro cuerpo como un todo, incluyendo nuestro cerebro, ha coevolucionado como un ecosistema y por lo tanto todos los fenómenos mentales están alineados con nuestra historia evolutiva. Nuestro cerebro no es nuestra mente. El ambiente tampoco lo es. La mente es la interfase que ocurre, que permite que nuestra biología esté en diálogo con el ambiente y con el resto de nuestra propia biología, a través de la percepción, de los procesos emocionales y motivacionales, los procesos cognitivos y la conducta. Por lo tanto, la mente, que es esta interfase, es el conjunto de procesos emocionales, cognitivos, conscientes o inconscientes que permiten que un determinado individuo pueda satisfacer el conjunto de sus necesidades de la manera más eficiente posible. Pero depende obviamente de la integridad de la biología del sistema nervioso. ¿Qué pasa con los trastornos mentales? Ya voy terminando. Perdón, estoy tratando de transmitir harta información en poco tiempo. Trastorno mental, por lo tanto, es cualquier estado de funcionamiento de la mente que no permite satisfacer el conjunto de necesidades de manera completa y eficiente. No quiere decir que no pueda realizarlo, pero lo realiza de manera más ineficiente o incompleta. Hay que entender desde la perspectiva evolucionaria que nosotros hemos cambiado este tipo de sociedad en que hemos evolucionado y nos hemos desarrollado
por los primeros 150.000 años de nuestra historia, y mucho más si consideramos la historia de nuestros ancestros, ¿cierto? A las sociedades, comillas, civilizadas, en que son millones de individuos, pero uno en realidad no conoce más de 100. No hemos cambiado tanto de ahí, ¿cierto? ¿Ah? La sensación de identidad y pertenencia al grupo hoy día ha cambiado, las jerarquías han cambiado, los lazos sociales son completamente diferentes. Aquí hay una cooperación completa de grupo y aquí la cooperación es selectiva. Lazos familiares fuertes, lazos familiares más vulnerables, relaciones directas reales, hoy día relaciones virtuales, ni hablar hoy. Tenemos un buen ejemplo, esta clase. Transmisión de peligros cercanos por vía oral directa. Aquí ahora, en cambio, ahora estamos recibiendo los peligros permanentemente a través de redes sociales, a través de distintos sistemas de comunicación y de nuestros cercanos. Yo tengo pacientes hoy día que han tenido crisis de angustia el día que partieron los bombardeos en Ucrania. ¿Por qué? Porque estaban conectados casi online a través de alguna de las plataformas. Y era como que estuvieran bombardeando al lado de su casa. Eso que por supuesto es dramático, pero por supuesto no, gracias a Dios, a uno no bombardean al lado de la casa de uno tan frecuentemente como cuando uno está conectado con todo el mundo, en que esto está ocurriendo regularmente en alguna parte del mundo. De manera que efectivamente la evolución tiene mucho que decir respecto de esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, déficit atencional, trastornos de alimentación, conducta adictiva, trastorno de personalidad. La comprensión de la historia evolutiva nos permite entender por qué en algunos casos, ¿cierto?, se generan estas distorsiones, particularmente trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, tan frecuentes como los trastornos metabólicos y la hipertensión arterial, porque son mecanismos finamente equilibrados, en una suerte de homeostasis emocional con el ambiente, que hoy día están permanentemente bombardeados. Si nosotros no somos capaces de entender que tenemos que pensar la salud mental desde una perspectiva sistémica, ¿cierto?, jamás vamos a tener en realidad impacto en salud mental. Pasa lo mismo con conductas adictivas y trastornos de la alimentación. Solo la comprensión global de lo que somos como especie y de por qué enfermamos de lo que enfermamos es lo que nos permite pensar en cómo prevenir y hacer correcta promoción en salud mental. En síntesis, nuestro cuerpo y mente han coevolucionado para resolver las necesidades que nuestro propio devenir imponen, pero ha coevolucionado. Nuestro cerebro, ¿cierto?, creció, por decirlo así, al mismo tiempo que una serie de otros cambios ocurrieron en el cuerpo para permitir que este crecimiento cerebral sea una ventaja. Si no, no lo hubiera sido, habría sido una desventaja, ¿cierto? Y esta ventaja que el cerebro más grande ha significado, ¿cierto?, ha tenido costos biológicos en términos de la fisiología y costos conductuales en términos de la psicología. Segundo punto, durante la mayor parte del tiempo nos hemos desarrollado en un entorno conocido como paleolítico. Hoy nuestro cuerpo y mente enfrentan desafíos que generan, por así decir, desacoples. La reacción de estrés, que es normal para enfrentar el medio, hoy día muchas veces se ha trocado en una sensación de estrés permanente, o largos periodos de estrés. No es que estemos enfrentando un riesgo de un predador que viene y se va, ¿cierto? Nosotros estamos pensando con 3 semanas de anticipación en los exámenes finales. La mayor parte de la morbilidad actual, la más prevalente, todos los trastornos metabólicos, los trastornos mentales más prevalentes, se relacionan justamente con desajustes entre estos mecanismos adaptativos, ¿cierto?, que eran súper adaptativos en el paleolítico, pero que hoy generan tensión. Todos los trastornos metabólicos, los trastornos osteomusculares, los trastornos mentales frecuentes, tienen que ver con ese tipo de mecanismos. Las disfunciones genéticas por déficit enzimático específico,
es un tema completamente distinto, son rarezas. El conocimiento de la historia evolutiva de la especie, por lo tanto, permite entender mejor la naturaleza de un gran número de procesos mórbidos, obviamente no todos, lo que a su vez permite prevenir de mejor manera y tratarlos. Eso es. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas si es que las hay. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Estuvo muy completa y muy interesante el tema, que pocas veces se habla realmente de cómo la evolución influye en nuestra salud. Acá hay una pregunta, creo, es que se me confundieron con las anteriores. Eh, bueno, acá pregunta Macarena Gavilán, acaba de preguntar que dice, uno, en el PPT tiene escrito síndrome de déficit atencional y pregunta si es distinto al trastorno del TDAH. No, no es distinto. Me Ah, refiero a lo mismo. Efectivamente, en ciertos contextos, estoy breve, ¿no? En ciertos contextos, la capacidad de tener atención en varios focos simultáneos es una ventaja biológica. Es una desventaja si yo tengo que estar sentado toda una mañana en una clase. Pero es una ventaja si yo tengo que estar, por ejemplo, para un piloto, ¿cierto? Poder atender a varios estímulos a la vez es una ventaja. ¿Ya? ¿verdad? El punto está en que eso, por cierto, hasta cierto punto, cuando esto es mucho, es un desastre, pero efectivamente cualquiera de nosotros, los estudiantes de medicina en general, son eficientes y son capaces de concentrarse un buen rato. Probablemente no serían buenos pilotos la mayoría. Es muy cierto. Bueno, acá otras preguntas ¿cómo llevar a la práctica los conceptos de la psiquiatría evolutiva a la práctica clínica? Tanto en la consulta de salud mental como en la promoción y prevención de la salud mental. ¿Cómo cree usted que sería una buena idea de llevarlo a la práctica? A ver, hay hartos temas que son súper importantes, porque básicamente lo más importante de esta mirada es que te permite entender por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos, y muchas veces también por qué nos cuesta cambiar. Porque una buena pregunta, y lo mencionaba al principio, ¿por qué todos estos datos que de repente son tan duros, ¿cierto? Son tan fáciles, tan difíciles, ¿cierto? La principal falla del tratamiento es que el paciente no se tome los remedios, ¿ah? O no haga ni siquiera que no se tome los remedios. Uno dice, oye, haga una dieta sana y haga ejercicio. Sí, 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 sí. Las pinzas, con suerte 2 semanas. ¿Ah? Entonces, lo primero, ¿cierto? Es poder entender y aceptar quiénes somos y por qué somos como somos. Porque solo ahí recién podemos entender la magnitud del esfuerzo que implica un cambio. Eso es lo primero, ¿cierto? Y por supuesto que para cada uno de estos ámbitos uno puede abrir un tremendo capítulo, ¿cierto? Lo segundo, efectivamente, cuando uno dice cómo vamos a explorar, efectivamente, maniobras de promoción de salud, tiene que ser entendiendo por qué tenemos este tipo de vulnerabilidad, ¿cierto? Que no tiene que ver con que Periquito o Fulanito sea muy así o muy asá. Tiene que ver con la historia de la especie, son vulnerabilidades generales. Y de manera que aquí lo que nos sirve esta comprensión, ¿cierto? Es para establecer planes, ¿cierto? De intervención o de promoción y prevención realistas y que van mucho más allá. Cuando uno le dice a un sujeto con cáncer de pulmón, deje de fumar, ¿sabes cuál es el éxito de esa intervención? Me No imagino. tiene por qué saberlo. 5%. Mm, Tiene cáncer. Pero entonces uno dice que la gente es tonta. No, no es tonta. Solo somos como somos. Todos sabemos que somos cumplimos mucho menos de lo que pensaríamos que debiéramos cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a estar estresados para estudiar? ¿Por qué siempre decimos, cuando ya estamos urgidos, ¿cierto? Ahora me voy a sentar a estudiar porque me quedan tantas horas? Y todos los principios de año, ¿cierto? Muchos de nosotros, al menos me iba a pasar, dicen, este año voy a estudiar ordenadamente para que no me pase estar estudiando último. Nunca fue. ¿Por qué necesito tener cierto nivel de tensión para que mi eficiencia cognitiva sea la adecuada? Si yo lo hubiera sabido antes, me hubiera ido tranquilo al cine 2 días antes, en vez de estar pensando, en vez de estar en el cine, porque iba al cine igual, ¿ah? En vez de estar pensando, pero debiera estar estudiando.
En fin, o sea, de esta mirada, ¿cierto? Evidentemente se puede aterrizar muchísimo, ¿cierto? ¿Ah? Para ser más realista las intervenciones y cualquier política de prevención en salud, ¿cierto? O de manejo social de los estresores que generan los problemas de salud mental que hoy día tenemos, que sabemos que son muchísimos. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que hacen desde el chat. Desde la psiquiatría evolutiva, ¿qué explicación se puede dar el impacto del cambio climático en la salud mental? ¿Usted considera? Yo te diría que hoy día el impacto, lo más relevante es el temor y la angustia que esto genera. ¿Mm? Aquí, desde el punto de vista de la medicina evolutiva, ¿cierto? Nuestro rango de supervivencia, la verdad es que es estrecho. O sea, si la temperatura en el planeta sube mucho, o si la temperatura en el planeta baja mucho, estamos hablando en términos planetarios, no son muchos grados, pero si la media sube 10 grados, estamos muertos. ¿Mm? Y todo lo que somos, ¿cierto? No sirve de nada porque estamos adaptados a un determinado contexto. Ahora, la mayor parte de nosotros no estamos conscientes de ello, tristemente. Y los que están, ¿cierto? Se empiezan a angustiar. Y es un motivo más, ¿cierto? De trastornos emocionales, principalmente trastornos ansiosos. Los trastornos ansiosos en Chile hoy día tienen una prevalencia anual de un 14%. Estoy hablando de no estar preocupado de un trastorno ansioso. ¿Ah? Y para quienes tienen mayor conocimiento, ¿cierto? Es una causante más de estrés crónico, porque además lo estamos viendo y hoy día lo estamos sintiendo en rigor. Acá también preguntan si existe algún antecedente de depresión u otro trastorno psiquiátrico en sociedades primitivas que se viera en el Lo pasado. que pasa es que, no existen fósiles conductuales, ¿no? ¿Ah? Sí, la arqueología nos permite conocer de algunas conductas, o más bien ritos. Ponte tú, nosotros sabemos que incluso los Neandertal, no solo los Neandertal, el el Homo erectus sí que fue exitoso, ¿no? El Homo erectus persistió por alrededor de 1.200.000 años. Nosotros vamos en 150.000 y no se ve tan claro el pronóstico. Pero el Homo erectus, que ellos, ¿cierto? Eran capaces de enterrar a sus muertos, y de hacer rituales. Y eso porque se ha encontrado, ¿cierto? Efectivamente, ese tipo de eh, eh, lugares, ¿cierto? En donde la disposición de los objetos muestran ese tipo de ritual, con los cuerpos también, lo mismo en relación con las comidas, etcétera. Pero lo que sentía el sujeto, no tenemos ningún fósil de ello y ningún registro arqueológico de ello. Solo tenemos registros desde que existe escritura. Y desde que existe escritura, sí hay antecedentes de cuadros anímicos y ansiosos. Es bien interesante, ¿cierto? Porque los griegos claramente describen episodios depresivos, pero más bien biológicos, por fallas de sistema, más que estos por problemas relacionados con el medio, ¿cierto? Pero existen algunos escritos sumerios de hace 5.000 años, son los primeros escritos de este tipo, ¿cierto? En que narran la historia, ¿cierto? Del primer rey de Ur, y de su amigo, Enkidu, así que es como un héroe de la época, ¿cierto? Y de cómo efectivamente tras la muerte de su amigo, el rey, en realidad hace un cuadro depresivo grave. Eh, de manera que sabemos que estas emociones o estos trastornos o estas dificultades no son modernas. Lo que nos preocupa es la magnitud. Respecto a eso mismo, acá hay una pregunta que incluso puede tener como un nexo de que si son modernos o no, que es como si considera que el rápido desarrollo del capitalismo y la globalización de los últimos años está asociado a las patologías de salud mental, como este boom de patologías de salud mental en los últimos 30, 50 años. Eh, a ver, los distintos momentos históricos tienen distintas dificultades porque cambia el ambiente, cambia el medio. Por ejemplo,
La gente no se suicida en los campos de concentración. Mira qué absurdo lo que te estoy diciendo, pero uno podría pensar que sí. La gente no se suicida cuando siente que puede morir mañana. La gente no sufre de anorexia cuando no tiene comida que rechazar. En los lugares donde no hay comida disponible o no es seguro que voy a comer mañana, no existen trastornos de alimentación. El trastorno de alimentación es un lujo que existe donde yo puedo decidir no comer. El suicidio es más alto, ¿cierto?, en los lugares donde yo tengo la sensación de que yo decido sobre mi vida. En situaciones de guerra o en situaciones, ¿cierto?, de restricción, ¿cierto?, severa, ese riesgo disminuye, curiosamente, porque eso está puesto fuera. Lo pongo porque efectivamente, te lo manifiesto, porque efectivamente a lo largo de la historia, ¿cierto?, aparecen distintos tipos de psicopatología dependiendo del momento histórico, ¿cierto? Hoy día tenemos ciertos temas ambientales, ¿cierto?, y hablando de nuestra cultura, que generan ciertos estresores y dificultades, ¿no? Entonces tenemos problemas distintos, ponte tú, en las sociedades autocráticas y en las sociedades capitalistas. ¿Mm? Pero finalmente siempre tenemos problemas, ese es el punto. ¿Ah? Entonces hay que mirar siempre cuál es el balance, ¿cierto?, que nos permite la adaptación o no adaptación, ¿cierto?, para poder mirar lo que está pasando. Entonces, en términos generales, hoy día claramente tenemos dificultades, por cierto, en nuestra sociedad contemporánea nacional, para decirlo, para ponerlo en Chile, ¿cierto? Porque además cada país, un modelo social también depende de la cultura sobre la que éste se instala. Y por lo tanto lo que significa en términos representativos para esa persona es distinto, ¿cierto? En Chile claramente hoy día tenemos estresores bien importantes, ¿cierto?, que significan cuadros ansiosos y anímicos relevantes, ¿cierto? Y que están a la vista por lo demás, ¿no? O sea, hoy día esto, tenemos una pandemia mundial de salud mental y en Chile tiene características particulares porque ya la teníamos de antes. Y lo de antes tiene que ver con la sociedad que estábamos construyendo. Y la sociedad que estamos construyendo tiene que ver con, entre otras cosas, con el modelo económico, pero también con el modelo social, con el modelo valórico. En fin, hay muchas variables que yo creo que nos tienen lejos de nuestra mejor posibilidad de bienestar común. Estoy muy de acuerdo con eso también. Y como última pregunta para ir cerrando, Sara pregunta si puede recomendar algún libro que podamos ahondar para poder ahondar más en los conceptos. Hay varios, si tú quieres, para buscarlo, porque te los puedo mandar hasta en PDF. Entonces, Eh, pero si creo- la Camila tiene mi WhatsApp, si me lo piden se los mando y ustedes lo distribuyen. sí, sí, yo creo que sí, eso es lo mejor. Eso. Ahí está ¿Mm? Camila, incluso. Eso. Bueno, Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santander. Estuvo muy buena la clase, muy completa. Y agradecemos a los participantes y nos vemos nuevamente el lunes para la siguiente sesión. No sé si Camila quiere agregar algo. No, nada, agradecer por la paciencia, por el calor que hace en el fondo, la paciencia tanto de todos los asistentes y los docentes que estuvieron en el fondo para dedicar tiempo en el fondo para profundizar en conceptos de salud mental que no se ven de manera tan habitual. Así que eso, damos por concluida la sesión del día de hoy y nos vemos el lunes. muchas Muchas gracias por gracias. la invitación. Chao. Chao. Hasta luego. Ya, chao.